superar las cosas, a ser demasiado hipersensibles, a que cualquier circunstancia nos abata, nos destruya y nos dejamos caer. Y también estamos desarrollando una sociedad donde la gente que está alrededor tiene que ser excesivamente ah, eh, comprensivo, incluso con problemas que son nimios o con nimiedades. En vez de, tal vez, ser un soporte que de manera sana, obviamente, porque también hay estilos y estilos, en vez de tratar de ayudar a esas personas a que, a que noten que en muchas ocasiones están dentro de una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Entonces yo creo de que ese es un problema y eso a la larga, ya en términos sociales, ya no solamente en términos personales, lo que va a ayudar es a que tengamos una sociedad débil, una sociedad de gente que es incapaz de superar sus problemas o que se abate, se deprime por una cosa que es bastante tonta, bastante tonta. Cierto es que, por ejemplo, hay ciudades que son, yo creo, más agresivas que otras. Lima es una ciudad muy agresiva es Lima, muy agresiva. Ahora más agresiva, con los indicadores de violencia que tenemos. Pero incluso antes de eso, también la sociedad limeña era bastante agresiva, si lo comparas con otras sociedades. Y eso genera yo creo, altos índices de estrés. Entonces, la gente está muy estresada, está muy frustrada, está muy hipersensible también. Hipersensible. Eso tú lo notas mucho en la mañana. En la mañana. Tú quieres tener una medición de cómo está la gente en términos de salud mental, espiritual, ¿no? El mejor indicador tú lo tienes en la mañana. ¿Por qué? Porque en las mañanas tú te subes al metropolitano o luchas por entrar al metropolitano y lo que te vas a encontrar es que todos son súper individualistas, o sea, es imposible que alguien le ceda el paso a nadie. Todos van a luchar por llegar al metropolitano como sea, por entrar como sea, ¿no? Y basta con que tú hagas un movimiento medianamente brusco o lo recibas, tal vez, y ya en ese momento hay un conato de bronca o una pelea o ¿no? Cualquier cosa. Y no solamente, ese es un ejemplo, pero vete tú a ver también a la hora de manejar un carro, de manejar el auto, todos están a la super defensiva. Todos quieren llegar, pero como sea, a su punto. A nadie se preocupa por el otro, obviamente, ¿no? Y todos están súper estresados. Entonces, y es una situación que se retroalimenta, se va retroalimentando poco a poco, porque es que uno ataca al otro, el otro no puede defenderse y se le va a ir, y se va a ir a desquitarse con otra persona. Pobre, que ese sea un jefe, que como no se le ha podido desquitar con alguien en la calle, va a ir y va a desquitarse con alguien dentro del trabajo. Y ahí es donde empiezan muchas cosas. Entonces, el tema de la salud mental, el tema de ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Ahora, mucho se dice también en las redes sociales, bueno, tenemos que tener un gobierno que se preocupe por las políticas de salud mental de la gente. Si no pueden colocar siquiera equipos, ¿no? Médicos, se van a preocupar por la salud mental de las personas. O sea, también veo de que los psicólogos, muchos psicólogos, ni siquiera están lo suficientemente capacitados como para poder atender a la gente. No o tal vez sí están capacitados, pero ellos mismos como están. Yo les voy a contar un caso. Yo conocía hace años a una psicóloga que hacía sesiones, ¿ya? Entonces atendía los casos de depresión.
de muchos pacientes, de muchos pacientes. Y lo hacía de manera privada, no lo hacía de manera, qué sé yo, dentro de una clínica o algo de esto. No, no lo hacía así. Lo hacía de manera privada. Y era curioso porque sí, o sea, obviamente por ética a mí no me contaba los detalles, no me contaba los detalles de sus pacientes, pero a niveles muy generales decía, bueno, a mí me tocó fulanito de tal tiene problemas para... De hecho, una vez trató a un tipo que fue congresista, relativamente joven. Entonces, temas, por ejemplo, de superar conflictos con el papá, de superar conflictos con fulano de tal y tal, ¿no? Entonces ya cuando conversabas con ella te decía que ella misma entraba en procesos depresivos, en estados depresivos. Estados depresivos que en algún momento la llevaron a pensar en quitarse ella misma, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo, cómo puedes tú recibir o dar consejos que te den, ¿no? Esperanza, que te ayuden a encontrar tu propio camino, tu motivación y tal. Si tú mismo tienes esos mismos problemas. O sea, si es cierto, y eso que no se malinterprete tampoco, o sea, si es cierto que si dos personas que tienen un mismo problema se ponen de acuerdo para salir adelante, pueden lograrlo, como por ejemplo, no sé, pues imagínate que tú estás en una barca, solamente estás con otra persona más, y en el medio de una tormenta, en un mar bravío, tú llevas un remo, otra persona lleva un remo, y están igualmente cansados, están igualmente temerosos, están igualmente abatidos, pero se ponen de acuerdo para salir adelante. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno no tiene esperanzas y el otro tampoco tiene esperanzas? Ese barco se va a hundir, esa lancha se va a voltear en cualquier momento. Entonces, muchos especialistas en el tratamiento de condiciones tales también tienen una serie de vacíos existenciales. Y es normal, porque son personas. El tema está en qué te van a tratar luego de vender o cómo es que te van a ayudar si la actitud hacia la vida que ellos tienen puede ser igual o más sombría que la que tú tienes. Ese es un problema. Entonces, cuando hablamos de salud mental y que el gobierno, un gobierno X, vaya a invertir en salud mental, pues también te tienes que poner a pensar que la gente que va a llamar o va a involucrar dentro de ese tipo de políticas, por lo menos tenga, ¿no? Ellos mismos prediquen con el ejemplo. Es complicado, no es fácil, no es una situación fácil. Ahora, estamos a años luz de que un gobierno o un Estado se dedique a eso. Estamos a años luz. Yo soy muy pesimista, yo no creo que voten por izquierdas, voten por derechas, voten por lo que ustedes quieran, no va a suceder. Lamentablemente los políticos cuando entran a chorear. No, no quiere decir que haya alguno que realmente esté interesado digamos, en la gente. Puede haber. Yo creo que hay. Yo creo que hay. Y algunos con ideas equivocadas y tal. Puede haber. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría entra para chorear. Punto. Entonces, si entras para chorear y si no estás interesado en el bien común, menos vas a apostar por algún tipo de política pública que le mejore un poco la situación mental de la gente. Eso es por un lado. Por el otro lado, tú no puedes mejorar las condiciones mentales de las personas si primero no has solucionado los temas básicos. Eso lamentablemente influye demasiado en la salud mental de las personas. Sin embargo, también es cierto que incluso en los lugares más precarios, en donde hay muchísimas necesidades materiales, hay mucha gente que acoge a los demás. Yo he visto, por ejemplo, gente que vive de repente
en un pueblo joven, en un asentamiento humano, en el cerro, pero que se preocupa y trata de armar albergues, ¿no? Ya sean, por ejemplo, comedores, ya sean albergues para personas mayores, para los animalitos y tal. Entonces, un poquito eso rompe la idea de que, bueno, si es que tú estás en la pobreza extrema, necesariamente vas a ser un deprimido y vas a tener problemas mentales. No. Obviamente hay gente que lo hace incluso dentro de un espacio de necesidad. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los mueve? ¿Qué los empuja? Y volviendo a mi ejemplo anterior con el que empecé el speech, de mi amiga la que se sentía deprimida porque tiene una tendinitis y le ha salido un orzuelo. Entonces se siente mal, pero no puede caminar. Y no le falta nada. Tiene chamba, tiene comida, tiene casa, viaja, ¿no? Entonces uno dice, pero búscate un problema serio, ¿no? Porque precisamente esos son los casos de gente, o sea, los que esta gente que en condiciones de precariedad, estando ellos mismos en condiciones de precariedad, se preocupa por los demás, es gente que no se abate. Algo tendrá dentro de su fuero interno, algo tendrán dentro de su fuero interno que que los mueve, no solamente a buscar el beneficio individual, sino además de preocuparse por el bien común de la gente que tiene alrededor. Yo creo de que esa es la gente que realmente puede cambiar una sociedad, de repente en micro, ¿no? Tal vez no en macro. Y yo creo de que los cambios sociales más efectivos son los que se dan en micro, porque en macro es complicado, es más complicado. Si tú quieres cambiar algo, tienes que empezar cambiando tú. Y es difícil, porque a nadie le gusta asumir que tiene errores, o a nadie le gusta asumir que es malo, a nadie le gusta asumir que, qué sé yo, que a veces es el villano de la película. ¿Podemos ser villanos de la película? Sí, podemos. Porque nadie es perfecto, todos somos pecadores. Podemos ser los villanos y no nos hemos dado cuenta y nos hemos tragado el cuento de que en realidad somos los buenos y que todo lo que hacemos está bien, limpio, prístino y tal. Y no, y de repente somos los malos. Y en muchas ocasiones hemos sido los malos. O nos hemos movido sinuosamente entre grises, ¿no? Entre grises. En momentos hemos actuado mal, en momentos hemos actuado bien. Hemos actuado mal porque considerábamos que nuestra causa era justa y tal vez la causa era justa, pero obrábamos mal. Entonces, hay muchos grises ahí. Entonces, la idea es ver en qué realmente estamos fallando, que es muy importante. Porque si nos damos cuenta en qué estamos fallando, ya ese es el primer gran paso para cambiar la sociedad y tal. ¿Sabes dónde te das cuenta también? En las madrugadas. ¿A qué me refiero? Tú vas y le preguntas a un taxista. Vas y le preguntas a un taxista. Hoy sales a la calle y le preguntas a los taxistas qué es lo peor que hay en el Perú y te van a decir, bueno, la corrupción, porque los políticos son así, van y roban y todo lo que tú quieras. Y está bien, o sea, tienen razón. O sea, la mayoría de los políticos, ya sea tu alcalde, ¿ah? Tu alcalde, tu gobernador, tu presidente, tu congresista, todos, la mayoría son corruptos. Pero en la madrugada, cuando nadie te ve, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los taxistas? ¿Acaso no se pasan la luz roja cuando no hay ningún carro que viene por ahí? La mayoría lo hace. La mayoría lo hace. La mayoría se pasa la luz roja. Se la pasan por el forro. Y también lo hacen los policías. Los policías también hacen lo mismo. Un montón de veces ves a los carros, a los patrulleros pasándose la luz roja. Ya no solamente de día, o mejor dicho de noche, sino también de día. Son los primeros que son incoherentes. Entonces, ¿cómo puedes tú quejarte de que las cosas andan mal si tú mismo no cumples con las normas, con las leyes y tal?
porque supuestamente en ese instante nadie te ve. Y porque tú dices, bueno, a esta hora la luz roja no importa tanto porque no hay nadie, nadie me ve, no vienen otros carros, no hay gente cruzando y tal. Podría darles un puntito a favor porque en algunos lugares, si tú te quedas parado mucho tiempo, pues van y te roban, ¿no? Bueno, esa es un poquito otra cosa. Pero en líneas generales no ocurre eso. Y la gente se pasa ese tipo de normas por el arco del triunfo. Entonces, si tú quieres mejorar la sociedad, tienes que mejorar por ti mismo. Tienes que mejorarte a ti primero. Difícil, porque nadie quiere reconocer que hace mal. Pero debería de ser así. Luego, cuando tú haces algo mal, ponte que tú, el ejemplo que yo les estaba dando, ¿no? Cuando haces algo que está mal, luego va a haber un afectado. Este afectado, dependiendo del tipo de persona que sea, o te devuelve el mal, o se lo devuelve a otra persona. Porque siempre hay esta filosofía de me lo han hecho a mí, bueno, yo se lo hago a alguien más. Y el efecto se puede volver multiplicador. Es decir, este fulano se lo va a hacer a 4 o 5 personas más. Y cada uno lo va a replicar. Y eso se va volviendo una suerte de virus. Entonces es muy, eh, es muy importante darse cuenta de ese pequeño detalle, porque nosotros decimos, bueno, pateamos las cosas a otra gente, ¿no? Y decimos, bueno, pero ustedes deberían ayudar a tal y cual persona. Pero a veces una actitud propia puede evitar que se vaya produciendo un efecto avalancha, ¿no? Una bola que se hace más grande. Y a veces no sabes cómo eso puede influir o la gravedad de algo que era muy pequeño, que empezó muy pequeño, luego puede influir a los demás. Eso también sucede muchísimo, porque tú no sabes, y volvemos al tema de la salud mental, tú no sabes cuándo o cómo, de qué manera, el efecto de una mala obra, incluso pequeñita que nosotros podríamos ejecutar, le pueda llegar a una persona que esté o que tenga un trastorno. ¿Vieron la película del Joker? La primera, ¿no? Era un tipo que tenía problemas mentales y que todo el mundo lo buleaba y lo buleaba y lo buleaba y lo buleaba hasta que llega un momento en donde él estalla, revienta y empieza a acabar con la vida de la gente. Incluso lo hace en un show de televisión, ¿no? Y eso inspira a que tenga más seguidores en Gotham. Ese era el argumento de la primera del Joker sin Batman con Joaquin Phoenix. Ese era el argumento de esa película. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona la sociedad. ¿Quiere decir eso que hay que justificar que la gente haga cosas? No. Es un ejemplo de cómo a veces nosotros podemos hacer algo muy pequeñito, que no es correcto, que no está bien, que es inapropiado, y ese efecto puede llegar a otras personas que luego lo repliquen hasta que llega a la persona equivocada. Y ¡pum! Reacciona mal y se produce un accidente. Obviamente, eso no exonera de culpa a esta persona, obvio. Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces yo creo, bueno, de este ligero speech que me he dado y sin querer queriendo, yo rescato primero, aprender, aprender a luchar por los problemas adecuados, por los problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero hay problemas que sí merecen una atención especial y hay otros que no merecen tal vez no tanta atención o tal vez no merecen ese tirón emocional. Y más todavía si hacemos el ejercicio de comparar
los problemas que tiene otra gente que son reales, problemas reales. Si yo me voy a deprimir porque, ¿qué pasa? Si yo me voy a deprimir porque, qué sé yo, me tropecé y me hice un raspón, es una tontería. Pueden haber ocasiones de mucha tristeza cuando nosotros perdemos un familiar, sí, y lo puedo entender. Puede haber momentos de excesiva tristeza e incluso depresión cuando nos detectan una enfermedad de tipo cáncer. Pero por cosas muy pequeñas. Y lamentablemente estamos acostumbrando a la gente a que se sientan excesivamente tristes por cosas muy pequeñas. Tristes y depresivas. Y una sociedad débil, como dice el dicho, al final va a traer tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles los vamos a vivir todititos. Entonces eso, lo primero, el tema de saber identificar los problemas por los que realmente merecen nuestra atención y nuestro ah, desgaste emocional. Noto, hay algo que siempre lo recuerdo, ¿no? Aprende a elegir tus batallas. Esto es como cuando estás en un trabajo y siempre hay gente jodida dentro de un trabajo. Siempre hay gente jodida en un trabajo. Que jode y jode por cualquier cosa. ¿Vale realmente luchar ese tipo de guerras? ¿O luchar ese tipo de batallas? ¿Vale o no vale? Hay batallas. O, volviendo al ejemplo del metropolitano, o el ejemplo de gente que se pelea en la calle, ¿no? Porque alguien se te metió en la cola. Porque se te metieron en la cola. Después ese día, pues has amanecido un poquito fósforo, un poquito. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Y le, le hablas pues de mala manera a la otra persona reacciona también de mala manera y se produce una bronca que podría terminar incluso mal si el otro tiene, por ejemplo, un arma y es alguien que no se sabe controlar y tal. Valía la pena, porque alguien se te metió en la cola. No valía la pena. O sea, no todas las batallas tienen que ser ganadas, ni a todas las batallas te tienes que ir tú a meter. Hay batallas en la vida que merecen ser peleadas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, amanecerte para estudiar y que producto de esas horas dedicadas al estudio tengas las calificaciones necesarias que te permitan luego postular una beca e irte a estudiar fuera e ir desarrollándote profesionalmente, sí. ¿Merece la pena ese tipo de esfuerzo, de inversión emocional en aquellas cosas? Sí, yo creo, ¿no? Pero por tonterías, porque me mandaron un correo electrónico que no me gustó, porque me mandaron, ¿no? Entonces yo creo de que eso también debería de ser parte de la salud emocional de las personas. A ninguno nos enseñan eso. Muchas cosas las vamos aprendiendo, obviamente, en el trajín. Bueno, eso era lo primero. O sea, lo primero que tiene que ver en saber identificar los problemas que realmente van a demandar una necesidad emocional, en tu caso. Y luego lo otro, la responsabilidad de cada uno de hacer el bien. O sea, yo sé que suena muy, qué sé yo, de repente a manual de autoayuda, ¿no? O muy etéreo, porque es lo que nosotros escuchamos siempre, pero es que es muy importante hacer el bien. Debido a que cuando tú respondes de la misma manera, estás colaborando mal, me refiero a que respondes de manera
negativa, mala, cuando rompes una norma que no tiene sentido y tal, estás colaborando a mantener un sistema en el que muchas veces tú mismo estás criticando. Y a veces con cosas muy pequeñitas. ¿Ah? Volvemos al tema de la cola, que tú te metes dentro de una cola porque la otra persona se distrajo, viste un hueco abierto y dijiste, me zampó. Entonces lo que estás generando, por ejemplo, en ese momento es una posible reacción negativa de las otras personas alrededor tuyo. De repente no lo hacen, de repente no lo manifiestan, pero y ese resentimiento van y lo llevan a otro lado. ¿Y qué pasa si ese tipo es un loco y está con una mujer en su casa y se la descarga con ella? Porque ese fue un detonante, un detonante. O porque fue una pequeña gotita que, como en la película Un Día de Furia, ¿no? Era un tipo que estaba tan estresado, pero tan estresado, que un día coge las armas y sale a la calle y empieza a disparar. También hay una hay cuentos salvajes, puede ser, o relatos salvajes, que era un tipo también que estaba súper estresado y salía a la calle a vengarse de la sociedad, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿es tan importante este tema de hacer el bien? O tratar de obrar rectamente, ¿no? Porque, y no es un tema no es un tema no es un tema solamente de, qué sé yo, moral, no, o sea, si tú te pones a analizar, si tú te pones verdaderamente a analizar, algo que tú hagas mal, lo que va a generar un efecto dominó, y no solamente en una dirección, sino en varias direcciones. Entonces, como dice Karina, ¿no? Gratitud, humildad, ¿no? Y también la actitud de decir, de hacer las cosas. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, yo empecé un poco el tema este de lo que les estoy comentando, producto de un hecho muy específico, ¿no? A una chica que se siente mal. Y estos casos no son aislados, o sea, estoy viendo de que hay mucha gente se siente abatida, ¿no? Últimamente. Y cuando digo últimamente, yo creo que ha dado o ha empezado más fuerte a raíz del COVID, a raíz del COVID. Porque cuando la gente se empieza a encerrar, o cuando los gobiernos empiezan a encerrar a las personas, muchos planes, muchos proyectos se empezaron a ver truncados. Se truncaron muchos proyectos y la gente sintió, por primera vez, de que una fuerza exterior, externa, que no podían manejar, les interrumpía, les cortaba las alas. Y entraron muchas personas en un estado depresivo, ¿no? Se empezaron a sentir tristes. Y yo creo de que no hemos terminado de salir de esa espiral. Creo que todavía no hemos terminado de salir. Obviamente quienes más se están beneficiando de esto de nuevo son los psicólogos, que debería haber ahora mismo muchos que están trabajando estos temas, pero la gente se ha vuelto un poco más temerosa a que puedan ocurrir cosas variables que no puedes manejar. Y lamentablemente también tenemos que tomar en cuenta que no podemos arreglar todo. Muchísimas variables que no podemos manejar. Y, sin embargo, se nos ha metido mucho en la cabeza aquello de que todos somos dueños de nuestro destino, que nos podemos autodeterminar siempre, que podemos alcanzar todos nuestros objetivos, cualesquiera que fueran. Y a la gente se le engaña tanto con ese speech, porque no es verdad. Y por eso mucha gente se siente mal cuando no puede alcanzar esos objetivos. Y más todavía como en
circunstancia de hace 4 años, fue tan evidente que hay cosas que no podemos, ¿no? Y además los estados allí sí se vuelven muy autoritarios, y específicamente autoritarios, y te dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar en tu casa, no vas a salir de tu casa, ya verás tú cómo trabajas. Entonces, la gente, o en todos nosotros, todos nosotros se nos ha acostumbrado a la idea de que todo lo podemos, de que vivimos en una libertad total cuando no es así. No podemos hacer todo, no podemos autodeterminarnos, no todas las variables las podemos manejar o gestionar a través de, qué sé yo, de nuestra propia voluntad. No, no se puede, no se puede. Yo, por ejemplo, ahorita, yo no le voy a, nunca le voy a ganar a Michael Phelps, al campeón de natación americano que tiene todos los récords. No le voy a ganar. Por más que ahorita mismo me ponga a practicar, en 4 años no le voy a ganar. Tampoco le voy a ganar, voy a ser el mejor basquetbolista del mundo. No lo voy a hacer. No va a poder, por más que él trate, intente, no puedo. No me puedo determinar de esa manera, autodeterminar de esa manera. Y hay gente que cree que puede alcanzar todo y de repente no, no da, pues, o sea, porque no da, lo que Natura no da, Salamanca no bendice, entonces da. Y la gente se siente mal cuando luego no puede alcanzar sus objetivos. En el mejor de los casos se siente mal, en el peor de los casos la gente se vuelve resentida. Eso ocurre. Y eso en circunstancias normales, porque en circunstancias como las que hemos visto con la pandemia es peor, entonces. Porque ahí sí no podemos manejar absolutamente ninguna variable. Y ahí tenemos que entrar, nos meten en la casa y nos dicen que no salgamos. Entonces yo creo que de esa situación no hemos vuelto a salir. Y la gente todavía está cargando, cargando un poquito el aura de esa época. Por eso que yo no sé si recuerdan, antes del 2019, cuando se hablaba de una enfermedad que estaba apareciendo por ahí, qué sé yo, algo, todos decíamos, no nos va a dar, es algo que está fuera de nuestro alcance, que no, no. Bueno, pues si da malaria por allá, o que si da el dengue por allá, o que si da, bueno, son casos aislados. Pero es distinto ahora. Ahora si es que la OMS dice, bueno, tengan cuidado que está apareciendo este nuevo bicho, ya como que te pones a pensar, ¿no? Tal tal vez puede ocurrir. Pero no ha habido historia en la humanidad, no ha habido un momento en la historia de la humanidad realmente en donde nunca haya habido una guerra, una crisis alimentaria, ¿no? Periodos de hambre, periodos de carestía, o donde haya habido una pandemia. O sea, siempre ha habido algo. Más bien es durante esta época en donde las cosas han estado más o menos tranquilas, con algún problema y tal. Tiempos relativamente controlados, relativamente buenos, entre comillas. Recién ha ocurrido una super pandemia y la gente, todos nosotros, nos hemos sentido descubiertos, vulnerables. Esa es la palabra, vulnerables. Y esa sensación de vulnerabilidad todavía no la hemos terminado de cerrar. ¿Por qué? Porque también hay cosas que son muy específicas del país, que tiene que ver con crisis económica, crisis política, crisis social, con el tema de la delincuencia. Entonces, todo eso empieza a abatir a la gente. Esto se llama gestión de la incertidumbre. Gestión de la incertidumbre. ¿Cómo gestionamos nosotros la incertidumbre? ¿Qué quiere decir eso? Gestionar nuestra actitud frente a aquello que no podemos controlar. ¿Por qué? Todos nosotros más o menos planificamos nuestra vida de alguna forma, dependiendo de la fase o de la etapa de vida en donde estamos. Qué sé yo, estamos de repente en el colegio, bueno, en el colegio no pensamos demasiado, pero decimos, bueno, ya llegará a la universidad, si llega a la universidad, o ya trabajaré. No, no, no. En el colegio pensamos más día a día, ¿no?
Hoy haré tal cosa, mañana veremos. Es en la universidad o cuando salimos del colegio en donde nos empiezan a decir o a hablar de, bueno, piensa en la universidad o piensa qué harás después. Ahí recién hay una suerte de ímpetu sobre, bueno, qué pasará en el futuro. Pero el futuro todavía en ese momento, a los 17, 16 años, es muy lejano. Es muy lejano. Los 30 años, pues es, en ese momento, cuando tienes 17, a ver, los 20 años es vejez. Cuando tienes 16, es vejez. Y cuando tienes 30 es prácticamente jubilación. ¿No? Alguien de 15, 16, de 17 años, 30 años es, pucha, es una eternidad. Ya no piensas demasiado. Pero cuando ya empiezas a entrar a la vida adulta, ya empiezas a mirar un poco más de forma detallada, ¿no? Ah, mira, yo entro a la universidad, termino y quiero trabajar en tal cosa. Y a tal edad quisiera haberme comprado tal. ¿No? Haces un poco esa. A los 30 años, bueno, ya tienes una idea, dependiendo de cuál es la, también tú tengas en mente. A los 30 años, cuando tienes, de repente piensas, bueno, ya debería tener un par de cositas, ¿no? De repente un carrito, de repente las cuotas del departamento, qué sé yo. También van pasando los años y vas adaptando el estándar, ¿no? No tienes los mismos estándares siempre. Esa es la verdad. Porque te das cuenta, pues, que de repente cuando entras a la universidad dices, bueno, yo quisiera ganar unos 7.000 soles. No, pues, no vas a ganar 7.000 soles de buenas a primeras. Es improbable. Entonces vas bajando un poco el estándar porque entras ganando dependiendo del lugar, dependiendo de lo que hayas estudiado y dependiendo del empleador que te toque, puedes estar ganando 1.500 soles o 2.000 soles o 3.000. Y si lamentablemente pues te ha tocado una crisis económica, no esperes que vas a salir ganando 4.000, a menos que tengas los contactos, ¿no? Y cambia la cosa. Entonces pasa el tiempo y van cambiando tus estándares. Sin embargo, se mantiene la idea de ir planificándote. El problema está que claro, cuando ocurre una coyuntura muy fuerte, pues ya no te puedes planificar. Ya no te puedes planificar. Entonces, y lo otro es lo que les estaba comentando hace un rato. Se nos mete mucho en la cabeza la idea de que podemos alcanzarlo todo y que en esta vida hemos venido a ser felices. Y no podemos definir completamente la idea de felicidad. Mucha gente tiene una idea de felicidad con estas características. Para mucha gente ser feliz es estar en este mismo momento en Varadero o en Bahamas, tomándote un ron, un Cuba Libre, ¿no? Y estar ahí sí todo el santo día. Para algunas personas esa es la idea de felicidad. Para otras personas la idea de felicidad puede ser pues ser rico, sencillamente rico. Para otras personas la idea de felicidad es tener un carro o dos carros. Entonces es muy relativa la idea de felicidad. Sin embargo, se nos dice, bueno, tenemos derecho a encontrar la felicidad. Y entonces estamos así toda la vida buscando la felicidad. Y nos olvidamos de lo pequeño, ¿no? De lo diario, de vivir la vida del momento. Entonces ese es otro gran problema al cual tenemos que enfrentarnos. Y cuando viene una circunstancia, una enfermedad, o viene una coyuntura pandémica, o viene una guerra, que hace tiempo estamos, quienes ven de repente los noticieros en el exterior, estamos con el tema de Ucrania, estamos con el tema de Israel, ¿no? Que todavía son lejanos, pero ya han visto que las cosas que son muy lejanas, tarde o temprano terminan afectándonos. Entonces, cuando vienen estas variables que son incontrolables, sencillamente, y que además interfieren con nuestros objetivos, nos tumba todo el kiosco. Ya no podemos hacer nada. Ahí es cómo tú te enfrentas a una situación incontrolable. Esa es la clave. Esa es la clave.
la gestión de la incertidumbre. Yo creo que, por ejemplo, les cuento un caso. Hace poco fallece eh, un amigo mío que era o fungió en su momento de padre laboral. O sea, él era la persona que me dio la oportunidad para entrar a mi primer trabajo y luego me jaló a otro trabajo. Entonces yo pude absorber también, bueno, ya tenía bastante experiencia, y yo pude absorber mucho de las cosas positivas y también de las negativas. Y era muy listo, era muy listo en lo suyo, ¿no? Y siempre me contaba, este, siempre me daba un poco consejos de vida también, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en los 30, él me decía, mira, tú, de los 20 a los 30, lo que tienes que hacer es acumular la mayor cantidad de experiencia profesional posible. De los 30 a los 40, lo que tienes que hacer es acumular la mayor cantidad de patrimonio. Ya con esa experiencia que tienes, debería de ser más fácil que te empleen. Y ahí acumula todo el patrimonio que puedas. De los 40 a los 50, de los 40 a los 50, ya puedes pensar en consolidar de repente una familia, ya puedes pensar en una maestría, es lo que él me decía, ¿no? Porque ya, digamos, pones en valor tu experiencia, toda la experiencia que has ido ganando en el tiempo, ¿no? Y eso lo coronas con la maestría, con una segunda maestría, con algunos estudios que perfilen tu especialidad. Y de los 50 a los 60 me decía, ya, aquí en esta etapa busca que te llamen a ti y tú no vayas a buscar. O sea, conviértete en un consultor, conviértete en una persona que sea requerido por las empresas. Entonces me daba este tipo de consejos un poco para que, qué sé yo, los tomara, ¿no? Claro, la vida es sinuosa, no necesariamente es tan fácil como, pero te sirve de brújula, te sirve de brújula. Pero una de las cosas que él me decía, ¿no? También era, yo, cuando me jubile, yo quiero trabajar la mayor cantidad de tiempo posible. Y yo voluntariamente le estoy metiendo plata a mi AFP, porque yo ya he hecho mi cálculo. Si yo no meto plata a mi AFP de manera voluntaria, proactiva, a mí me va a salir una pensión misia, o sea, una pensión muy chiquitita, como es la que normalmente se estaba calculando en las AFPs. Y él lo que quería era tener, ya para su vejez, era tener un sueldo similar al que había ido ganando, porque él ya estaba ya en una posición gerencial y tal. Entonces él estaba haciendo ese cálculo, estaba haciendo ese cálculo. ¿Qué pasó? Le dio cáncer. Le dio cáncer y ha sido un cáncer muy agresivo y muy rápido. Yo la última vez que lo vi fue en el 2022. Y ha fallecido en julio, si no me equivoco. Sí, en julio. En julio fallece. Y hacia agosto, tal vez, del 23, hace un año, julio, agosto, me entero de que ya había recibido unas 14 quimios, radioterapias, 14. Lo cual me hace calcular, porque eso yo no lo conversé con él, me hace calcular que en enero por ahí, en enero del 23, le estarían detectando el cáncer. Entonces él ha tratado de seguramente someterse a todas las operaciones necesarias como para poder superarlo, pero no pudo. Invirtió mucho dinero en su AFP. Siguió trabajando y estamos hablando de alguien de 74 años.
en el momento de su fallecimiento, de 74. ¿Cuánto dinero ha invertido en su AFP? Trabajando hasta una edad en donde podría ya estar disfrutando de lo ganado, pero tal vez, cierta ambición pudo más como para que, no digo que estuviera mal o bien, pero fue ambicioso tal vez el querer esforzarse más para recibir la misma cantidad de dinero que él recibía como trabajador. Y al final, porque 74 años, como yo lo veo, es relativamente joven. Tú llevas bien tus 74 años, creo que puedes disfrutar. A ver, Donald Trump. Donald Trump está postulando para presidente y él tiene más de 70, tiene 78, creo, ¿no? Eh, a Biden no lo pongo porque Biden es un mal ejemplo. Pero dentro de todo también disfruta, ¿no? A veces se le ve en la playa y tal. Entonces, a veces nos esforzamos tanto en algo que se nos mete en la cabeza, en algún beneficio material, y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos aquí ahora, ¿no? Por esta búsqueda de la felicidad o esta búsqueda de del estatus o esta búsqueda de las cosas materiales y nos olvidamos de lo importante. Nos olvidamos de lo importante, del día a día. Y esto lo conversaba con un amigo mío, con Alejandro. Él tiene, yo no digo que sigan su ejemplo, porque yo sí haría un matiz en lo que él dice. Él tiene 43 a 44. Y entonces, ¿él qué ha hecho? Él ha dejado de trabajar. Ha dejado de trabajar. Supo invertir en 2 departamentos, uno que lo está pagando y que lo alquila, y otro que está construido sobre un segundo piso de una casa familiar, ¿no? Cada hermano se ha dividido los departamentos. Son 2 hermanos acá en el Perú, otras 2 en el extranjero, entonces son 2 pisos. Y eso también podría alquilarlo. Y una tercera casa que no era de él, sino de su papá, que por cierto también falleció, que la están alquilando. Entonces él dice, bueno, yo me valgo con estos 2 ingresos que se asemejan a lo que he ido ganando. Y he decidido tener más tiempo libre para mí y para mi familia, ¿no? Entonces, incluso he hecho su cálculo. Yo, entre ir al trabajo, ida y venida, me gasto tantas horas de mi vida. En el mismo trabajo, tantas horas de mi vida. Pero en cambio ahora, que he trabajado hasta los 40 y pico, puedo vivir un poco sin aspirar a grandezas con esos 2 dineros del alquiler. Y disfrutar, por ejemplo, de una tarde, de una, qué sé yo, pues de la puesta del sol en el malecón y cosas de ese tipo. A él lo ha visto desde otro punto de vista. Yo les decía de que no soy muy partícipe de ese matiz porque a mí sí me gustaría, por ejemplo, hacer cosas, ¿no? Que me gusten, monetizarlas si es que puedo, qué sé yo. O sea, yo creo que un hombre siempre tiene que tener una afición que lo apasione. Porque también, si no haces nada, si no haces nada, de nada, ¿no? Más que ir a pasear y tal, es como que necesitas de todas maneras algo que te apasione. Algo que te apasione y que si puedes hacer que eso que te apasiona te genere, monstruo. Es que en realidad ese es el ideal. En realidad ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio. Encontrar algo que te apasione, encontrar algo que la gente necesite, o sea, que tenga una demanda, y hacerlo monetizar. Hacer que eso tenga un revenue, ¿no? Como dicen en inglés. El problema está que muchos nos metemos dentro de la chamba, que a veces es pésimo el entorno laboral, el ambiente laboral, que a veces es
negativo, te carga de mucha negatividad, nos pagan mal y perdemos todo el día ahí. ¿Y cuántos años de nuestra vida ahí? Por juntar un poquito de dinero, tal vez una cuota del departamento, que ahora los departamentos son enanísimos, chiquitísimos son los departamentos, y nada más. Y bueno, y ya nos jubilamos cuando ya, digamos, primero que no recibimos mucha jubilación y luego que ya no tenemos la misma movilidad, por ejemplo, para ciertas cosas, ¿no? O sea, imagínate, no disfrutas lo mismo de repente ir a Machu Picchu, subir y bajar a los 20 años que cuando ya estás en tus 70, 60, ¿no? Ya te cansas. Entonces, encontrar ese equilibrio, ¿no? A veces la felicidad son las pequeñas cosas. Yo creo que la felicidad son cosas muy pequeñas. Hasta es bíblico. El contentamiento. Saber contentarse con las pequeñas cosas. Saber valorar, por ejemplo, que te puedes mover, que te puedes movilizar, que puedes admirar un atardecer, que puedes escuchar una música que te gusta. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, cuando estamos metidos en la vorágine laboral que nos absorbe y que además nos quita lo mejor que tenemos, que son nuestras propias capacidades, porque trabajamos para alguien más, luego venimos a la casa y tarde, además, 8:30 de la noche, dependiendo de dónde trabajemos, y venimos recontra cansados y lo único que queremos es distraernos. A veces le decimos a la gente, porque hay comentarios de todo tipo, ¿no? Sí, pues que falta cultura, que tenemos, los canales de televisión tienen que ofrecerle cultura a la gente, ¿no? Y hablando huevadas, no debería de ser un programa que la gente consuma porque te pone más tonto, ¿no? O de repente algún otro contenido chatarra que lo único que hace es quitarte de la realidad. Pero es complicado también. Es complicado a veces exigirle a las personas que luego de un día de trabajo, de un día de conflicto, de un día con el jefe este que te jode y la fulanita que también te jode y el correo electrónico que te mandan, llegar a tu casa a leerte un libro de Heidegger o de Kant o qué sé yo. Entonces la gente lo que quiere es poner el cerebro sencillamente en stand-by. Entretención, entretenimiento, ¿qué significa? Tenerte entre. Pues ese es el origen de la palabrita. O sea, tenerte en un momento como que en stand-by, congelado. Y por eso es que tienen mucha salida, tiene mucha popularidad el contenido que no te hace pensar, que no te lleva a ningún lado, que sencillamente te entretiene. Me ha pasado muchas veces, porque por ejemplo, yo saliendo de la chamba, cuando he estado con enamorada y tal, si yo tenía que escoger entre una película de repente, un drama complejo, que de repente sé que tiene una carga emocional fuerte, que eventualmente puedes llorar y tal, y una comedia o una película de Marvel, de superhéroes, voy a escoger la película de Marvel, ¿no? Porque una película que me haga pensar, qué sé yo, pues cine independiente o lo que tú quieras, voy a preferir verla en mi casa, tranquilo, en un momento en donde tenga la predisposición para verla. Pero lo que quiero después del trabajo es relajarme, no pensar, no aturdirme más. O sea, ya problemas hay en la vida para irte a meter a un lugar en donde vas a ver más problemas. Entonces eso a mí me pasaba. Por eso es que yo tampoco puedo criticar a las personas que de repente ven hablando huevadas o ven un podcast donde solamente digan tonterías o que no sea, ¿no? No puedo criticar a la gente que le gusta el chisme, ¿no? Y de repente lo que quieres es, pucha, mirar qué es lo que hay, ¿no? O sea, qué es lo que hay con Chibolín o qué es lo que hay. O sea,
Ese es el problema. O estar un buen rato en TikTok. Porque TikTok un poco es lo que hace es poner tu cerebro en... Yo creo de que el algoritmo de TikTok es maquiavélico. Yo he podido estar una hora completa en TikTok. Una hora. Una hora y media. Puedes estar perfectamente dándoles scroll a la imagen y no hay ningún problema. Puedes estar perfectamente dándole scroll. Y sin embargo, sientes que luego que has perdido el tiempo. Porque son muy pocos los contenidos que te dejan algo. Y son muy breves, son muy puntuales. Y luego el cerebro empieza a funcionar de esa manera. No te puedes concentrar en contenidos que sean muy complejos, muy largos y que no te entretengan de esa manera. Que no te generen en la dopamina que te genera TikTok. Si es otro tipo, qué sé yo, imagínate que luego de ahí te pones a leer la Odisea. No la vas a acabar. O Conversación en la Catedral. Por eso es que no han funcionado algunos contenidos dentro de este canal. No ha funcionado, por ejemplo, Conversación en la Catedral, que yo estaba leyendo Conversación en la Catedral, la gente no respondía de la misma manera. ¿Qué respondía? Respondían bien con Canto de Dolor, que es la obra de nuestro amigo Alex Broca, porque es chisme. Ya a todos nos encanta el chisme. Pero textos un poco más complejos no, por lo menos en este canal no. Yo he visto que hay, por ejemplo, otro canal, algunos otros canales muy exitosos en filosofía, muy exitosos. Pero claro, es un trabajo de años, ¿no? O poco y tal. Hay una chica de España que recién ha comenzado su canal y te mete temas complejos, se pone a leer una introducción de Kant y tendrá pues con suerte 20 años. Ahora, también es cierto de que es guapa y muchos, su público es muy masculino, ¿no? Entonces también hay eso. Entonces, bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes en este improvisado directo, que tiene que ver mucho con la reflexión sobre cómo nosotros nos enfrentamos a nuestros problemas, a partir de un caso muy específico, a partir de una queja, que es casi una queja mía. Porque es que yo sí tengo problemas y tengo que aceptar que a veces me falta un poquito de paciencia con las personas que no se generan un problema real, que no tienen problemas reales, que se hunden en problemas que son irreales. Sé que tengo que cultivar ese lado de compasión y sé que tengo que ser comprensivo, pero hay personas que de verdad siento yo que a veces disfrutan. Te puedo estar equivocado, pero creo que hay personas que disfrutan con sentirse mal. Puede parecer medio raro, pero luego no hay otra explicación. Porque luego tú hablas con estas personas y les dices, mira, hay cosas graves en la vida, hay problemas realmente complejos. Y además son conscientes que hay problemas complejos. Saben que hay problemas complejos, pero no. Deciden, y digo deciden porque claro, tú puedes tratar también de estimularte a ti mismo. Mira, ¿sabes qué? Mira, como sé que me voy a sentir medio mal, voy a salir o voy a ver este contenido, voy a salir a caminar. Bueno, ella, por el caso que estoy diciendo, no puede caminar. Tendinitis. Pero puedes hacer alguna otra actividad que no exija mucho movimiento. Pero tú escoges sentirte mal. Escoges sentirte mal. Ojo que no estamos hablando de problemas de depresión graves, que sí requieren un tratamiento específico y en algunos casos el consumo de algún tipo ¿no? de medicamento. No, no hablo de eso. Hablo de tonterías, realmente. Entonces, eso, escoger tus batallas y tener una verdadera responsabilidad social con la gente que está a tu alrededor.
verdadera responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad social me refiero a todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Todo. Todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Si nosotros, por ejemplo, tratamos mal a alguien, nos lo puede devolver o se lo puede devolver a otra persona. Entonces yo sí creo de que ahí hay una responsabilidad de nosotros. Muy bien. He hablado 1 hora, qué bestia. Y se supone que solamente iba a ser una introducción. Ok, iba a comentar otros temas, pero tengo que cocinar. Entonces, o cocino o preparo o me compro algo. No sé qué voy a hacer realmente. Es probable que me compre algo. Y nada, pues les quería dejar esto porque yo creo que es importante de vez en cuando hablar de estos temas, hablar de nuestra salud mental, de nuestra salud espiritual, de nuestra salud, de nuestra actitud frente a la vida. En estos tiempos no se habla mucho de eso, o si se habla, de repente llega a poca gente, pero mientras más personas puedan hablar de esto, yo creo que es mejor. Mira, compara. La gente a veces se compara con lo grandioso con otras personas. No, no. Compara cómo estás tú frente a los problemas reales de otras personas. La gente que está en un asilo, en un hospital sola, abandonada y tal. Ellos tienen problemas. Y mucha gente los enfrenta bien. Y luego hacer el bien, que es importante. Hacer el bien. Ahora no lo digo como solamente como un mensaje de carácter moral o de, qué sé yo, de autoayuda, ¿no? Sino incluso como una demanda. Tenemos que hacer el bien porque la sociedad está muy mal. O sea, cuando nosotros hacemos algo, eso tiene un efecto. Entonces, no sabemos cuándo una pequeña cosita que nosotros hemos hecho, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera y en qué dimensión va a afectar a alguien. Y luego, nosotros le pedimos cambie la sociedad. Más fácil es que cambies tú a pedir a que toda la sociedad cambie. La sociedad no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Lo dice todo el mundo, suena cliché y tal, no, pero es que es verdad. Eso suena cliché porque es verdad, ¿no? Bueno, dicho esto, dicho esto, me conectaré más tarde, tal vez, público peruano y extranjero que me está viendo. Más tarde hay partido. Más tarde, yo no veo el partido de fútbol. O sea, yo ya dejé de seguir el fútbol hace mucho tiempo. Cuando era muy chivolo, seguía mucho fútbol y sabía el nombre de los jugadores de fútbol. Este, pero ahora ya no juego fútbol. Ya no juego fútbol, quisiera jugar fútbol, pero ya no veo mucho fútbol, ya no me apasiona como antes. Ya no me apasiona como antes, ¿no? Me gustaría que me apasione, pero no. Y además, a la selección peruana no le tengo fe. He perdido la fe por el fútbol peruano. Porque además creo que todos lo hacemos mal. O sea, creo yo que el trabajo del fútbol debería de ser desde menores y los clubes deberían de ser importantes. Pero los clubes que tenemos, yo soy de la U, pero debo entender de que no sacamos buenos jugadores hace tiempo. Uno que otro. Y de ahí nada más. En fin, son las 11:50 y los voy a dejar. Este, vamos a seguir un poco con el tema con los temas chismosones del Perú, del extranjero. Haré algunos reviews sobre películas y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo y vamos pensando también el rumbo del canal en el sentido de que a veces me gustaría hacer vlogs también. O haré un mix. Vamos viendo, ¿no? El tipo de canal que más me gustaría, si soy sincero, es el de viajes. No sé si lo haría ahora,
¿no? Porque ya no es lo mismo viajar cuando eres joven que cuando eres ya grande. No es igual, te cansas más. Pero me gustaría, me hubiera gustado. Yo veo el canal de Mateo y Lisana. Pero Mateo, bueno, Mateo tiene 30 todavía. Lisana es chibola. Tendrá pues, ¿qué? 20. Ah, tiene toda la energía del mundo. Pero es complicado viajar. Y grabar y viajar es más complicado. Sobre todo cuando tienes que hacer esfuerzos. Entonces, es un canal que me gustaría, pero que no sé si haría, ¿no? Es complejo, complejo. Muy bien. Entonces, habiendo pasado más de una hora, los dejo y nos vemos en el siguiente video conmigo. Hasta la próxima. Niños y niñas, pórtense bien, tomen toda su sopa, tomen todo su lo que tomen. Nos vemos en el siguiente video. Y en el siguiente video voy a hacer más vivos. O sea, voy a hacer más directos de vez en cuando. Algo haremos, ya no sé, ¿no? Seguimos con estos temas así un poquito de desarrollo personal. Nos vemos en el siguiente.